El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Lo primero de todo, aparecen 2 torres al comienzo de este Evangelio. La torre de Siloé y la torre del poder político. Siloé era un manantial de agua que surgía dentro de las murallas de Jerusalén. La torre del manantial de agua. Pilato, que aquí ha aparecido matando, es como una torre de poder. Y viendo la historia humana, vemos cuántas torres han caído matando a tantísimas personas. Pero no solamente la torre del poder político, de los imperios, de los reinos, sino también las humanas, como esta torre de Siloé, que al principio manan con abundancia de aguas, pero después se convierten en fuente de destrucción, de muerte. Por lo tanto, Dios nos advierte de esto. Ojo, las torres humanas caen. De hecho, ninguna de esas torres que continuaron en pie, tanto las físicas de Jerusalén como las inmateriales de la política de esa época, ninguna ha permanecido. Se han construido nuevas, nuevas han caído. Podría parecer, al decir que esos galileos no eran más culpables que los otros, que Jesús está diciendo: el mal no es un castigo divino. Podría parecerlo, porque él lo dice, esos galileos no eran más culpables. Y además pone otro ejemplo y tampoco eran culpables. Pero después añade en el primer caso: pero si no os convertís, todos pereceréis de igual manera. Y lo mismo lo vuelve a repetir respecto a los de la torre. Con lo cual, cuando parecía que él decía, no eran más culpables, parecía que decía, el mal no es un castigo divino. Después dice, pero si no os convertís, os va a venir el castigo. La enseñanza es clara. Nunca podemos juzgar, nunca podemos ver al mal que le ocurre a alguien como un castigo. Pero la enseñanza es, pero a veces el mal es un castigo. Ni nunca, ni siempre.
Ahí está la necesidad de discernir. Después, el siguiente elemento en el que nos podemos fijar es la higuera. La higuera podríamos decir que es un símbolo de Israel, pero hay que hacer matices, porque lo que siempre aparece en todos los textos sagrados es Israel como viña, Israel como la viña que cuida el Señor. Sin embargo, en este caso, viniendo exactamente después de este texto, diciendo, y si no, todos pereceréis igual, y sabiendo que hay otro pasaje en el cual una higuera no da fruto y la maldice, realmente, y se seca, realmente la parábola que ha contado hoy, en el fondo, también se refiere por lo menos a parte de Israel. Porque hoy solamente ha contado Jesús a sus apóstoles la parábola de una viña que no daba fruto y que Dios le da más tiempo. Pero más adelante pasará frente a una viña, no da fruto y la maldice y se seca. Fijaos que la primera parábola está en clara conexión con la segunda. Fijaos que la primera parábola la ha contado después de decir, si no os convertís, todos moriréis del mismo modo. Todavía queda más claro este mensaje si vemos que el pasaje de la higuera maldecida por Jesús y que se seca, en el texto de Mateo viene justo después de este pasaje. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La maldición de la higuera viene justo después de este pasaje. La conexión se hace fácil. Pero es que en el Evangelio de Marcos, el pasaje del templo que acabo de leer viene entre la maldición de la higuera y que después al día siguiente pasan y ya está seca. Con lo cual, de nuevo, se refuerza que en esa higuera está representada parte de Israel. ¿Por qué digo parte de Israel? Porque en el texto que hemos leído, Jesús dice, tenía uno una higuera plantada en su viña. La higuera está en la viña. La higuera no es toda la plantación de ese Señor. El Kyrios, esa es la palabra griega que usa, Kyrios, Señor. Con lo cual, la maldición de la higuera no es la maldición de todo y de todos, sino es un arrancar la parte que ya no tenía ningún sentido que estuviera allí. Este texto, además, nos lleva a pensar en algo que he aprendido yo, a pesar de vivir en el campo toda mi infancia y juventud, hasta que fui a la universidad y también después en vacaciones. He aprendido que las higueras tienen 2 cosechas al año. Una muy escasa, que es la de las brevas, la primera, que son esos higos normalmente de color morado oscuro. Pueden ser verdes, pero sea cual sea el color, son blanditas y muy dulces. Y después, más adelante, viene otra segunda cosecha más abundante, que ya son los higos, verdes, más grandes y no tan dulces. Bueno, pues esto, cuando Jesús puso esta parábola, es perfecto, porque Israel al principio da los frutos más dulces.
los más blandos, los más agradables, las brevas. Después sus frutos ya no serán tan dulces. Daos cuenta de que en la antigüedad se valoraba muchísimo la dulzura, porque la miel era muy escasa. Cuando se extraía la miel de las colmenas, había que fundir toda la cera, y eso les costaba mucho a las abejas hacerlo, y además muchas veces pues se mataban muchas abejas en ese proceso. Pero bueno, aunque lo hicieran muy bien para no matar a las abejas, en cualquier caso había muy poca miel. El otro modo de sacar miel era a través de estos frutos dulcísimos, por ejemplo, como los higos, pero había muy pocos que fueran dulces. No había otro modo de sacar algo dulce. El azúcar no existía en esa época. Con lo cual, para ellos, como para los griegos, que hablan muchísimo de la higuera, los atenienses especialmente, la higuera era importantísima. Si después se concentraba, como formando una melaza, era una de las pocas fuentes de dulzura que ellos tenían. E Israel fue fuente de dulzura para Dios, sobre todo al principio. Después empezó a dar ya frutos menos dulces. Al final, yo conocí una higuera de esas cerca de mi Barbastro natal. Era una higuera grandísima, pero sus frutos eran de una amargura que uno tenía que escupir al momento esos higos. Externamente era igual cada higo a uno de los comestibles, pero no había forma de masticar aquello porque era la cosa más repulsiva del mundo. La parábola de la higuera, aunque sea tan breve en los labios de Jesús, nos está llevando a todo esto. Nos está llevando a todo esto porque además hay un pasaje en el profeta Jeremías, capítulo 24, en que es el tiempo de la deportación, y entonces le mostró Yahvé al profeta 2 cestas de higos puestas delante del templo. Dice el texto sagrado: una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Yahvé: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Aquí vemos para todos nosotros un ejemplo de cómo el mismo árbol puede al final, por la infidelidad, por la contaminación de aguas que ya son impuras, por la falta del sol de Dios, empezar a producir frutos malos. No ya pocos frutos, sino malos. Y esto es símbolo de lo que pasa en las almas. En los laicos, en las religiosas de todos los conventos del mundo, en las naciones. Mucha gente me pregunta: ¿pero qué ha pasado en España, un país tan religioso, hace una generación? La higuera puede comenzar a dar higos malos. Cualquier árbol puede enfermar. Esto nos lo dice la palabra de Dios. Y también nos dice los medios para que el árbol plantado por Dios dé buenos frutos. La verdad es que todos nosotros en el fondo somos árboles de Dios, y todos nosotros, por lo tanto, debemos, como buenos agricultores, cuidar de la plantación que ha hecho el Señor en nosotros. Este simbolismo también queda reflejado en Jueces 9, en la parábola de Jotán, cuando quieren elegir un rey, y entonces primero le piden que sea rey al olivo, después a la higuera, después a la viña
y después a la zarza. El olivo representa la santidad, no cabe la menor duda. El aceite que produce es con el que se unge a los sacerdotes. El olivo es como una asceta, es como un santo que vive en tierra seca. La viña, ya hemos dicho que es Israel. Antes se le pidió a la higuera. ¿Qué simboliza la higuera? Quizás Jerusalén, quizás personas que producen muy buenos frutos dentro de esa viña. No está tan claro. Y la zarza es lo que produce unos frutos que no alimentan nada, que no tienen apenas sabor. Mucho colorido, pero no tienen auténticamente, nadie cultiva en esta época zarzas, porque ¿quién se alimenta de zarzas? Del fruto de las zarzas. Es ejemplo de la planta que ocupa mucho espacio, que pincha y que apenas produce nada. Y sin embargo, vemos como la zarza fue la que reinó. Cuando la zarza reina, como no va a ser normal que Israel comience a producir menos frutos. También en esto vemos lo que pasa en tantos lugares. La zarza es muchas veces la que reina y la que obliga, la que domina a los demás árboles para que produzcan menos. Esta parábola de Jotán, del libro de Jueces, también nos enseña qué hay en la viña del Señor. Hay santos, los olivos, hay higueras, hay viñas, también hay zarzas, Con lo cual, una higuera es la que estaba mal, pero la viña del Señor es mucho más grande. A veces no tanto en número, pero en la calidad sí. Una sola higuera produce más alimento que muchas viñas. La uva tiene alimento, pero los higos muchísimo más. A veces unos cuantos santos producen más que una gran masa de gente. Para acabar, me gustaría que nos fijáramos en otras palabras de Jesús, que son las que vienen tras la maldición de la higuera. Cuando maldice la higuera y ésta muere, ¿qué es lo que viene justo detrás? Pues lo que viene justo detrás no es por casualidad. Jesús dijo, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿Cuál es el mensaje de esto a lo que hemos dicho? El monte, que podemos decirle arráncate y plántate en el mar, el monte es símbolo de la piedra dura, de lo que no vive. Es grande, la soberbia, imponente. Y podemos con la oración hacer que se plante en el mar de Dios, en el océano del misterio de Dios. Y sin embargo la higuera viva, que es más humilde, es maldita y se seca. El monte que no vive es puesto en el seno del mar de Dios, de aguas vivas. Y la higuera que sin embargo tiene viva, se queda seca, muere. Esto es otro ejemplo de cómo el más pecador de los pecadores puede acabar siendo pues un gran santo. Un gran santo. No importa la montaña de pecados que haya arrastrado. Y sin embargo otro que tiene vida y es humilde puede acabar seco, puede acabar maldito de Dios. Nunca debemos confiarnos, bajar la guardia, creer que ya estamos perfectos y que no vamos a desarraigarnos de nuestra santidad. Después de todo lo que he dicho, y el pueblo hebreo meditaba estas escrituras una y otra vez, fijaos que hay un pasaje en el que Felipe llama a Natanael de debajo de la higuera. Lo llama de debajo de la higuera para ir al árbol de la vida que es Jesús. Lo llama de la higuera de Israel al árbol de la vida.
Es cierto que en el Evangelio pues estaba debajo de una higuera. Históricamente era así. Pero tiene un bellísimo simbolismo esto que acabo de decir, el texto evangélico, al lado de toda la Escritura. Jesús sí que dirá, yo soy la vid, pero nunca dirá, yo soy la higuera. La vid sí que representa a Cristo. La higuera representa la gracia que viene por otros caminos que no son los de la Eucaristía. No toda la gracia viene solo de asistir a misa o de adorar al Santísimo Sacramento. También nuestra alma puede alimentarse de otros árboles plantados por Dios. Y por eso hay varios pasajes en que se habla de la vid y de la higuera. En el libro primero de Reyes, capítulo 4, versículo 25, durante la vida de Salomón, Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno debajo de su propia viña y debajo de su propia higuera. Lo mismo en Zacarías. En aquel día, cada uno de vosotros invitará a su vecino a sentarse debajo del vino, de la vid y de la higuera, declara el Señor. Y cuando dice en aquel día, se está refiriendo a después de la deportación y en realidad está refiriéndose a los tiempos ya que vendrán después. Es decir, no toda la gracia viene solo y exclusivamente del sacramento de la Eucaristía. Dios ha puesto más árboles. La Sagrada Escritura, los sacramentales, la misma liturgia, etc. Y sí que iba a acabar ya, pero digo una última cosa. El Señor iba a arrancar ya esa higuera y le da más tiempo. ¿Por qué? Por la intercesión. Porque uno de los siervos del campo le dice, Señor, dale un año más. La intercesión logra más tiempo de salvación a la higuera. Nada más, que todos nosotros veamos la profundidad de la palabra de Dios, el simbolismo tan bellísimo que tienen todos estos árboles y cómo aquel pueblo meditaba las Escrituras una y otra vez y de otras cosas a veces no sabían, pero la palabra de Dios sí que la conocían mucho y la meditaban y la repetían. Que todos nosotros nos alimentemos de los higos sabrosísimos que nos da la palabra de Dios cada día. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en